Bueno, buenas tardes. Estamos en semana 17. Esta es la última tutoría de este semestre y vamos a ver un poco de lo que es el capítulo 29, el capítulo 30 y de manera final el capítulo 32. Y desafortunadamente nadie se conectó. Pero bueno, esperemos que puedan ver por lo menos eh, la grabación. Sí, estoy grabando audio. Bueno, por acá tenemos el formulario de este tercer examen, que por acá tengo las indicaciones, las instrucciones generales, leer a quien le interesa esto. Luego tenemos las ecuaciones y tenemos aquí cómo se va a desarrollar el marque con X. Bueno, como yo lo he dicho en el pasado, lo del marque con X de selección múltiple da lugar para muchas cosas. Pegar este marque con X está demasiado complejo. Mi recomendación es que mejor estudien la teoría, como desde el librito y cositas así. O no sé, utilice la inteligencia artificial para que le haga un resumen de teoría o algo similar. O cosas a tomar en cuenta. Porque sí, o sea, perder el tiempo en resolver estos, como que no, mejor resolver ejercicios que al final del día valen más, porque la segunda parte vale 34 puntos y la primera parte vale solo 16 puntos. Entonces, pues sí. Y aquí tenemos ya las ecuaciones. De acá, ahorita vamos a ver lo que yo hice, digamos, en mis apuntes. Pero de acá abajo me interesa algo. Y es lo siguiente. Aquí me dan epsilon sub 0. Digo epsilon sub 0. Mu sub 0. Y es una calculadora. Eso aparece como en las constantes. Uno lo puede poner en las constantes. Eso ya depende, digamos, de cada calculadora, cómo se pone. Pero en la buena teoría debería traerlo. Entonces yo recomendaría que en vez de poner esto que está acá y tomar en cuenta eso, simplemente pongan esto. Pero además, digamos, como acá vienen las constantes físicas y trae sus unidades, digamos que si alguien está pegado, no sabe qué unidades poner y viene alguna de estas constantes, digamos que aquí esto puede llegar a ser de utilidad, pero realmente no tanto. Es mejor aprenderse las unidades en cada caso. Y bueno, por otro lado tenemos acá las identidades trigonométricas. Esta acá es clásica. Nunca la he visto que aparezca. Por aquí yo voy a explicar esta, que básicamente es si se tiene la sumatoria dentro de un seno, como tenemos acá. Entonces lo que dice la fórmula es que multiplica el seno del primer término por el coseno del segundo término. Y si aquí hay una suma, aquí también va a haber una suma. Y luego se hace lo mismo, pero al revés. Ahora es el coseno del primer término y luego el seno del segundo término. Para la parte de cosenos, eh, cambia un poco, pero lo que más importa acá es que acá este símbolo está de esta manera y aquí está de la otra manera. ¿Qué significa eso? Que si aquí hay un más, aquí va a haber un menos. Si aquí hay un menos, aquí va a haber un más. Por aquello que alguien no supiera eso y que por alguna casualidad el mundo llegue a salir en el examen. Y bueno, vamos a ver aquí las ecuaciones. Aquí lo subrayé con colorcito para que más o menos se den cuenta de dónde salen las ecuaciones. Podemos ver de que el capítulo 29, que habla de inducción electromagnética, tenemos esta y esta de acá abajo. Estas de abajo son las ecuaciones de Maxwell, que realmente yo no las he visto así como que se utilicen mucho en los ejercicios de desarrollo, pero ahí vienen. Y más adelante, ahorita salen como más explicadillas un poco, digamos. Del capítulo 30, que es inducción y todo lo que tiene que ver con eso, tenemos estas de acá, que están en color rojillo. Y bueno, las voy a explicar un poco. Y por último, lo del capítulo 32 es todo esto. Que mi recomendación,
porque yo no voy a ver el capítulo 32 en esta tutoría. ¿Por qué? Porque en el capítulo 16, en el capítulo 16, la semana 16, yo di una explicación, digamos, exhaustiva del capítulo, de este capítulo 32. Y lo hice pensando en que no tengan, bueno, el día de hoy no tuviera que explicar esto otra vez. Solo resolví ejercicios del libro, pero hoy al final voy a resolver un ejercicio de examen de este capítulo, que van a ver que es muy similar a lo que yo resolví este día. Entonces mi recomendación, si quieren ver el capítulo 32, semana 16. Pero bueno, vamos con el primer capítulo. Bueno, mucha suerte al examen el miércoles. Capítulo 29. Vamos a tener las dos formulitas que yo les puse al puro comienzo, que es esta que está acá y esta que está acá. Bueno, a esta se le conoce como la ley de Faraday. Entonces, si en el marca con X les tiran algo de la ley de Faraday o les mencionan la ley de Faraday, ustedes tienen que ir a fijarse en esta fórmula o en esta otra, porque esta es igual a la ley de Faraday, pero digamos que una forma integral donde se integra, que no es tan común, pero sigue siendo la ley de Faraday. Bueno, común en el examen, aclaro. Y básicamente queda la ley de Faraday. La ley de Faraday da una FEM inducida que va a estar en voltios. Y alguien puede ver esto y dice, ¿qué es esto tan raro? Entonces, esto es la derivada del flujo con respecto al tiempo. Y entonces, ¿qué es el flujo? El flujo va a ser la integral del vector, del producto punto entre el vector campo magnético y el vector diferencial de área. Entonces, si uno quiere llegar a utilizar esta, tiene que utilizar esta, muy seguramente, o al menos de que les den en el enunciado esto que está acá. Entonces, más o menos ir ahí como preparándose. Cualquier cosa, las unidades del flujo magnético es estas que está acá. ¿Por qué? Porque esta de aquí arriba es Tesla y esta que está acá es metros al cuadrado. Y pues sí, normalmente en los ejercicios que yo he visto, esta fórmula se aplica cuando una FEM no está en movimiento. ¿Y por qué digo que no está en movimiento? Porque en este formulario de examen falta una fórmula de este capítulo 29. Y esa fórmula es esta que está acá, que yo puse al final. Normalmente acá uno analiza barras o similares donde se mueven a una cierta velocidad en un campo magnético. Y está acá, este es el capítulo 29, y vemos aquí una FEM en movimiento y tenemos esta fórmula. Lo que a mí me parece extraño es que para este parcial esta fórmula no viene. Yo esto la saqué de otro examen viejo. Entonces, no sé qué opinar con eso. Si se la pueden aprender, sería bueno, porque luego se ocupa. Pero sí, no viene. Entonces, a lo que yo he entendido, normalmente es uno lo utilizaría en planteos estáticos o que no se mueven. Y la otra en movimiento. Sin embargo, esta es como la que viene oficialmente ¿cómo es que se llama? En el formulario, que sería esta y esta. La otra no viene. Entonces, ojo ahí con ese dato. Y luego tenemos esta otra. Esta sí viene. Y les pongo acá que es para sacar la corriente inducida. ¿Por qué? Porque este voltaje, yo lo puedo escribir como si esto fuera, perdón, como si esto fuera una FEM. Entonces voy a llegar a tener esto. Entonces puedo sacar, si eso es una FEM inducida, esto va a ser una corriente inducida multiplicado por R, o sea, un resistor. Entonces sí, uno puede llegar a jugar con eso. Por eso es que viene aquí en el formulario, esa que está ahí. Básicamente se usa de esa manera. Solo hay que no verla con una V y verla con un símbolo de FEM inducida y ya. Ahora bien, la parte de la dirección de la FEM
Yo aquí les hice un pequeño resumen, que este pequeño resumen yo lo había hecho en semana 15. Yo aquí expliqué, o eran semana 14. Sí, era en semana 14. Yo expliqué un poquito también eso, eh, pero bueno, el punto es que acá en la dirección quiero que quede algo muy en claro. Por ejemplo, aquí dice si este caso es positivo y este caso es negativo, pero realmente eso a mí no me interesa, yo lo puse como por formalidad. ¿Por qué? Porque yo veo que cuando la derivada del flujo con respecto al tiempo aumenta, es decir, es mayor de cero, es decir, que la FEM inducida va aumentando, yo voy a tener que la FEM normal va aumentando, la FEM inducida tiene que ir negativa, digamos, tiene que ir en un sentido antihorario. ¿Por qué? Porque la dirección de la FEM la da la ley de Lenz, que la ley de Lenz habla de que si hay un cambio, la corriente inducida va a intentar cancelar ese cambio, es decir, va a intentar buscar el equilibrio. Entonces, si yo tengo algo, lo que sea, que es positivo o negativo, y empieza a aumentar, la ley de Lenz va a hacer que la corriente inducida disminuya lo que está aumentando. Entonces, básicamente, si esto aumenta, yo voy a tener que la FEM inducida va a ser un giro antihorario. Y un giro antihorario va a significar algo como esto. Que haciendo regla a la mano derecha, la dirección del campo magnético inducido, o la FEM, mejor dicho, inducida, iría para arriba en este caso. Y, y pues sí, eso sería, digamos, en la dirección antihoraria. Y por el otro lado, si disminuye, o sea, si lo que yo tengo, ya sea positivo o negativo, independientemente, disminuye, yo voy a tener que la FEM, o sea, la corriente inducida, tiene que girar en sentido horario, porque, este, porque tiene que contrarrestar esta disminución. Entonces, sí, básicamente es eso. O sea, si esto disminuye, la dirección de la FEM va a ser positiva y la corriente va a girar en sentido horario. Si esto que está acá aumenta, la FEM inducida va a tener un signo negativo y la dirección de la corriente inducida va a ser antihoraria. Ese concepto es bueno que lo manejen porque dependiendo de lo que les salga en el examen le pueden preguntar algo como esto en el marque con X o en desarrollo y sí es bueno que lo manejen. A pesar de que yo puse 2, más que todo es como centrarse en esto, de que si disminuye eso, la FEM va a ser positiva. Si aumenta esto, la FEM va a ser negativa. ¿Por qué? Porque se busca el equilibrio. Punto. No hay que hablar mucho más. Luego vienen las ecuaciones de Maxwell. Y como lo decía al comienzo, realmente yo no veo, no es común que se repitan o que yo haya visto que se apliquen mucho. No sé si tal vez en el marque con X se utilicen más, pero básicamente aquí tendríamos lo que hemos visto a través del curso, básicamente. Ley de Gauss para campo eléctrico, ley de Gauss para campo magnético. Esta realmente conmigo no la vieron, que es la ley Ampère-Maxwell, que es como la manera sofisticada cuando hay una corriente. Y por último, la ley de Faraday de forma integral, que tampoco la vimos en ningún ejercicio. Pero ahí están, y lo importante es que sepan que ahí están, porque si les preguntan algo de la ley de Gauss para campo eléctrico o para campo magnético, o les hablan de la ley Ampère-Maxwell, por lo menos pueden volver a ver las ecuaciones y tal vez logren sacar el marque con X bueno si preguntan algo relacionado con esto. Entonces, pues sí. Y como les decía, faltaba una ecuación que ya es decisión de ustedes si se la aprenden, si la ignoran, si le preguntan al profesor de que si sería buena idea aprendérsela, porque definitivamente está presente aquí en el capítulo 29 y ha estado presente en los exámenes anteriores. Sin embargo, como ya tuve un desacierto en el segundo parcial con los circuitos
eléctricos. No voy a meter mucho la cuchara y se los voy a dar solo la información y ustedes verán qué hacen con la información. Y bueno, aquí como pequeño resumen de lo que se vio en el capítulo 15 y que expliqué en ese video, y básicamente es lo siguiente: si el área aumenta o disminuye, hay FEM inducida. Si el campo magnético aumenta o disminuye dentro de una espira, muy importante, hay FEM inducida. Si el área o el campo magnético, aquí me faltó esto, depende del tiempo, es decir, algo como esto, donde sea una función que depende del tiempo, aquí está metido la t, depende del tiempo, hay FEM inducida. Y aquí un pequeño ejemplo que vimos en el capítulo, bueno, en la semana 15. Si tenemos que el área es constante y el campo magnético varía con el tiempo, vamos a tener algo como esto, y de ahí vamos a sacar por constante el área, y vamos a tener al final la derivada del campo magnético que depende del tiempo con el tiempo. Y por acá también pongo que si el campo magnético es distinto a una constante, el área es distinto a una constante, hay una FEM. ¿Por qué lo pongo de esa manera? Porque perfectamente el campo magnético puede depender de algo, o el área puede depender de algo, de que, yo qué sé, se esté abriendo o cerrando. Entonces, si se abre o se cierra algo, el área ya no es constante. Entonces va a haber FEM inducida. Pero bueno, pueden revisar aquí el capítulo 15 más o menos para ver de lo que les hablo. Por ejemplo, aquí hay FEM inducida, porque si en un punto inicial tengo esto y luego se hizo el área más grande, el área no es constante, entonces va a haber FEM inducido. Pero bueno, aquí tenemos un pequeño ejercicio de examen, que este ejercicio de examen involucra dos temas. Involucra el tema de capítulo 29 e involucra el capítulo 30. Entonces, lo que voy a hacer es resolver lo que puedo resolver con el capítulo 29, y cuando termine de explicar, cuando explique lo que pude resolver, voy a ver el capítulo 30, lo voy a explicar y vamos a intentar retomar este ejercicio para que vean que un examen donde, como donde solo va a haber dos problemas, me parece. Bueno, aquí me parece que en algún lado leí que decía dos problemas, pero no estoy seguro. Aquí está. Dice que en desarrollo hay dos ítems. Entonces vienen dos ejercicios. Mi lógica, pero no meto mucho la cuchara, es que puede llegar a venir algo como esto, donde en un ejercicio se involucren los primeros dos capítulos, 29 y 30, y en el otro se involucre el otro capítulo que es el 32, que es el que vimos la semana pasada. Porque el 32 no se puede mezclar con el 29 ni el 30, pero el 29 y el 30 sí se pueden mezclar entre ellos. Entonces, bueno, bajo esa premisa y el motivo por el cual escogí este ejercicio, vamos a ver qué dice. Este es del primer parcial, el segundo parcial del primer semestre 2024, extraordinario. Normalmente en el pasado los extraordinarios son más rudos que el ordinario, y vamos a ver que este sí es un poquito rudito, la verdad. Hay que manejar buenos conceptos, muy buenos conceptos. Entonces, vamos a leer el enunciado. Dice: se tiene un alambre muy largo y recto que conduce una corriente variable por IT. Que IT, aquí ya me la vienen, me dan lo que es IT, esa función IT. Y luego dice, y una espira rectangular con n vueltas y de lados A y 4A. ¿Cuál es el lado que mide A? Este que está aquí, porque me lo dice aquí la figura. Y dice que está separado el alambre a una distancia total de 2A, como se muestra en la figura 2, que es esta que está acá. Y bueno, luego de eso dice, si sabemos que la corriente es variable en un periodo de tiempo corto entre este que está acá, además la espira tiene
tantas vueltas, el valor de A es este que está acá y tiene una resistencia de 2 ohmios. Dice aquí, encuentre una expresión para flujo en la espira. ¿Por qué resalté ahí el término una expresión? Y aquí también lo voy a expresar, aunque aquí no lo resuelvo. Porque básicamente, cuando a mí me dicen una expresión, lo que me están solicitando es que yo lo deje en términos variables, que lo deje en términos de n. A pesar de que n es 100, o sea, n es igual a 100, a mí básicamente me están diciendo, no, déjemelo en variables, en n, no en 100, en los valores de este caso en particular. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Igual, esto que tenemos acá, como es del primer capítulo, dice expresión del flujo magnético en la espira. Entonces, volvemos acá al puro comienzo y vemos que para el capítulo 29 tengo esta fórmula y esta fórmula. Y ok, a mí me hablan del flujo magnético en la espira. Entonces me voy a centrar en esta fórmula. Y directamente lo voy a decir desde ya. Hay un pequeño problema. ¿Por qué? Porque la ecuación del flujo magnético no trae n, que es el número de cantidad de espiras. Entonces lo que yo voy a hacer al final es que yo simplemente lo voy a multiplicar por n a lo que me dé, siendo alfa la respuesta que me dé, digamos, normalmente. ¿Por qué lo hago así? O sea, me estoy inventando cosas, estoy reinventando la física. La respuesta no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos esta fórmula. Si ese n los hubiéramos metido aquí y lo ponemos algo tal que así, n por la integral de todo eso, cuando yo lo evalúe acá, ese n es constante, entonces yo lo puedo sacar de la derivada, porque es como si tuviera un 5, simplemente lo saco. Entonces el n me queda afuera. Y ya simplemente es eso. No estoy haciendo nada muy loco, pero si uno nunca lo ha hecho, sí es como un poco raro. Y por eso puse este ejercicio, que es bastante rudillo, pero pienso yo que puede llegar a ser útil. Igualmente hay otros ejercicios ahí, hay muchos ejercicios en la cátedra que al final del día yo les recomiendo resuelvan ejercicios, porque solo practicando no se puede dar cuenta de los errores o de ciertos planteos. Ahora bien, dejando eso en claro, ya solo queda resolver. Pero entonces aquí no me dan ninguna expresión del campo magnético, solo me dan una expresión de la corriente. Y entonces, ¿dónde está el truco? ¿Dónde está la resolución, básicamente? Y entra aquí en este concepto, un cable muy largo y recto. Nosotros habíamos visto para el segundo parcial, esto que estaba acá, que era una fórmula para cables largos, que esto era para el segundo parcial, y entonces vamos a utilizar esto que sabíamos del segundo parcial en ese ejercicio del tercer parcial, y por eso también es difícil, porque hay que acordarse de este concepto. Entonces es como una llamada para no olvidar esas cosas importantes, porque uno nunca sabe qué puede llegar a pasar en el examen, que puedan llegar a ponerle a uno en el examen. Y entonces recordar también que el pulgar va en la dirección de la corriente, entonces dependiendo de eso, va a girar, el campo magnético va a girar alrededor de ese eje. Entonces nosotros en el caso que tenemos ahí, tenemos como este caso, básicamente. Entonces volvemos y vemos que aquí está la corriente va para allá, entonces yo giro la manita, la mano derecha, y veo que yo estoy entrando aquí a la espira, básicamente. Entonces yo voy a tener un campo magnético en la espira que va a estar aquí. Sin embargo, hay que ver algo un poquito en la fórmula. ¿Por qué? Porque esto que está acá no va a ser uniforme. O sea, no es que es el mismo campo magnético en toda la espira. ¿Por qué? Tenemos acá esta fórmula, pero vemos que la fórmula depende de R, siendo la distancia de donde está la corriente, digamos, al punto de interés. Esto de aquí es R. Entonces, yo voy a tener un campo magnético que entre más lejos yo esté, digamos, aquí es más fuerte y aquí es más débil, básicamente. Entonces, haciendo un pequeño diagrama, tendríamos algo como esto.
donde yo intencionalmente intenté hacer la barra de arriba un poquito más grande, luego la del medio la intenté hacer un poquito más pequeña y la última es súper pequeña. ¿Por qué lo hago así? Para que se entienda bastante bien de que el campo magnético varía dentro de la espira. Entonces, como varía dentro de la espira, va a haber una femi-inducida. ¿Y dónde está ocurriendo ese cambio de la femi-inducida? Está ocurriendo en el punto donde hay 2A y en el punto donde hay 3A, en toda esa longitud. Ahora bien, viene un concepto importante. Si nosotros vemos las entradas del campo magnético, vemos que en la parte de abajo son pequeñitas y van aumentando hacia arriba. Entonces, lo que tiene más lógica cuando yo integre, porque en este ejercicio hay que integrar, porque ya me están dando un límite superior o inferior y otro límite superior o inferior. Entonces, yo tengo que integrar ahí, como en el primer parcial de campo eléctrico. Sin embargo, si alguien llega y me dice, yo voy a integrar desde 2A hasta 3A, está un poco erróneo, porque el campo magnético va aumentando en esta dirección. Si yo voy para abajo, es decir, que yo digo, yo empiezo desde 2A a 3A, no sé si me acabo de contradecir, ahí disculpen, pero básicamente si yo empiezo aquí y voy para abajo, yo voy en una dirección negativa, porque yo estoy pasando de algo muy grande, de una A mayúscula a una A pequeñita. Y entonces eso indica que la integral me va a dar negativa. Entonces yo tendría que ponerle un menos a esa integral. Sin embargo, si yo empiezo el punto más bajo al punto más grande, es decir, yo empiezo un A pequeña y termino un A grande, yo estoy yendo en la orientación correcta. Entonces, en el límite de la integral, el límite superior va a ser 3A y el límite inferior va a ser 2A, básicamente. ¿Qué es lo que tenemos acá? Y pues sí, básicamente vamos en esa orientación. Otra cosa importante es que yo acabo de decir que hay que integrar. ¿Y por qué hay que integrar? Porque como yo lo representé aquí, esta línea de acá es más grande, la del medio es un poquito más pequeña y la última es súper pequeña. Yo la representé con 3 líneas de campo magnético, pero ahora imaginemos que eso es infinito. Entonces tenemos infinitas líneas y de largo todas esas líneas van a medir 4A, pero en el eje Y, que es el vertical, perdón, en el eje Y, que es este que está acá, eso va a ser infinitesimal, yo por ahí apunté la palabra, infinitesimal. ¿Por qué? Porque yo voy a tener cualquier cantidad de Y's por aquí, que yo no sé cuánto es el valor. Sin embargo, yo voy a tener aquí un área. Y esa área va a ser lado por altura. O base por altura, como se quiera decir. Entonces, mi altura no va a ser A. ¿Por qué? Porque yo no estoy evaluando todo este conjunto. Yo estoy evaluando aquí rayitas pequeñas, pequeñas, pequeñas rayitas. ¿Y cuánto mide cada una de esas rayitas pequeñas? 4A. Entonces, yo en vez de tener aquí un valor de A, yo voy a tener un valor de Y. Entonces, básicamente el diferencial de área va a ser igual a 4A por Y de Y, básicamente. Perdón, voy a tener aquí que esto es un de Y, un pequeño pedacito, y aquí voy a tener un 4A. Entonces, el diferencial de área va a ser igual a 4A por dy. Ahí cometí un error, perdón. Porque sí, digamos, si yo establezco que en todo esto hay y, y yo agarro pedacitos, yo agarro aquí pedacitos de ese y, voy a tener aquí de yes. Ahí me confundí, una disculpa. Pero bueno, básicamente tendríamos esto.
Y otra cosa que hago acá es que yo sustituí este R que estaba en la fórmula inicial por un Y. ¿Por qué por un Y? Por mi eje de coordenadas, porque yo no tengo R. R se utiliza cuando es radial o cuando simplemente establezco una distancia R perpendicular o horizontal o diagonal. Pero aquí sí me interesa como definir qué distancia es esa realmente o qué dirección está yendo realmente, porque yo tengo algo que entra y sale de la pantalla o del libro. Entonces es importante, digamos, definirlo. Y con este marco de referencia, yo sé que esto que está acá, en esta dirección es Y, y que la corriente va en X. Entonces para arriba, o sea, saliendo de la pantalla, va a Z. Pero como es aquí, este campo magnético está entrando, entonces va en menos Z. Pero bueno, simplemente se pone Y en vez de R, porque es lo que varía. Si yo analizo la distancia, lo que está variando, la Y. Entonces, como yo voy a integrar un dy, simplemente ahí lo dejo. Pero si alguien hubiera puesto en vez de y, dr, y sigue manteniendo r, estaría bueno. Igualmente va a dar el mismo resultado. Pero bueno, luego analizamos lo que les había dicho, el cuadrito. Solo que ahora esto es súper pequeño. Yo lo hice ahí un poco grande, pero realmente sería algo como esto. Analizaríamos algo como eso, que creo que al final del día lo voy a dejar así, donde es un dy de altura muy pequeñito y la longitud siempre es 4a. Entonces yo voy a analizar muchos de esos. Es de ahí donde sale la integral, básicamente. Y entonces aquí es donde yo planteo esto, que esto va a ser base por altura. El 4a no varía, el dy sí varía. Y entonces ya llegamos a la parte de la fórmula, donde vamos a integrar. ¿Por qué integramos? Porque va cambiando la situación. Si todo fuera constante, o sea, si esto que está acá fuera lo mismo que está acá, no habría que integrar. Sin embargo, como van variando, entre más se aleja, menos fuerte es el campo magnético, entonces hay que integrar básicamente. Y bueno, se vería algo como esto, donde empezamos en 2A y vamos a 3A, vamos hasta 3A. Superior. Sí, tenemos esa orientación. Luego simplemente sacamos a constantes, digamos, sacamos las constantes de la integral. Yo aquí subrayé en verde lo que se va a integrar, entonces todo lo demás sale. Aquí voy a resolver el 4 dividido entre 2, que va a ser básicamente un 2. Entonces llegaríamos a obtener algo como esto. Aquí dije la integral, ahora la resuelvo, esa es el logaritmo de algo, de lo que está aquí. Entonces llegaremos y obtenemos esto. Límite final menos límite inicial. Por propiedades de logaritmos, eso yo lo puedo poner como una división dentro del logaritmo, que sería esto que está acá. Se me cancelan las a's y me queda el logaritmo de 3 entre 2. Ahora bien, lo que les decía al comienzo, note que la espira tiene n vueltas, pero en la ecuación esta que viene acá, yo no tengo nada que tenga que ver con n, entonces simplemente lo voy a multiplicar. Y entonces ahí es donde lo multiplico y así es como queda la respuesta del inciso. ¿Y qué pasa si yo lo derivara eso y reflujo con respecto al dt? Simplemente saldría la n y quedaría lo demás. Bueno, quedaría lo que se tenga que derivar, solo que en este caso no se va a utilizar esa fórmula, pero básicamente eso es el truquillo que se puede hacer y así queda la expresión. Yo no sustituí n, no sustituí a, que eran los valores que conocía. Ahora la parte B y C son del capítulo 30. Entonces no las voy a resolver, pero el capítulo el inciso D, perdón, el inciso B y C no los puedo resolver ahorita. El inciso D sí lo puedo resolver. Y dice el valor no puedo porque no ocuparía el inciso C. Pero la dirección de la corriente inducida a los 0.9 segundos, eso sí puedo. ¿Y por qué? Hablamos de una corriente inducida. Acá me dan la ecuación o la función, mejor dicho, de la corriente que hay acá.
y nosotros vemos que varía con el tiempo. Entonces, si a mí me interesa a los 0,9 segundos, yo ocupo ver si esa corriente me aumenta el flujo magnético, que era lo que yo les decía aquí. Si yo ocupo ver si esto aumenta, me va a dar FEM antihoraria. Bueno, una corriente inducida antihoraria. Si me disminuye, me va a dar una corriente inducida horaria. Entonces vamos a hacer una pequeña prueba, vamos a hacer una inspección con esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos simplemente a cambiar aquí un valor 0, 0 y ver cuánto me da eso. Entonces, si esto es 0 y esto es 0, voy a tener 10. Ahora, en vez de 0, ponemos 0,9, que es el valor que nos interesa. Y bueno, ahorita no tengo la calculadora a mano, pero aumenta, digamos, cuando yo meto 0,9, esto aumenta, la corriente aumenta. Entonces, si vemos la definición de flujo, esto que tenemos acá, vemos que la corriente está ahí dentrito. Si vemos aquí ya la expresión de flujo que obtuvimos, la corriente va a hacer que aumente. O sea, si la corriente aumenta, el flujo aumenta. Entonces, como la corriente está aumentando, vamos a tener un flujo positivo que va aumentando. Y entonces, volviendo a lo que vimos anteriormente, si yo tengo que aumentó, voy a tener una dirección antihoraria de corriente inducida. Entonces, eso es lo que yo voy a decir, que la dirección de la corriente es antihorario. ¿Y tiene sentido eso? Sí. ¿Por qué? Porque digamos que esto va aumentando. Entonces, esto de aquí también va aumentando. O sea, estas entradas del campo magnético van aumentando. Entonces, la ley de Lenz va a buscar un equilibrio, o sea, reducir ese cambio. Entonces, si esto está entrando en la pantalla, ahora yo voy a ocupar algo que salga de la pantalla. Y para que algo salga en la pantalla, tiene que ser dirección antihoraria, que aquí se los planteo. Esto de acá. Y incluso aquí les pongo que por qué, y les pongo, si la corriente aumenta, el campo magnético, esto está mal. Esto sería el flujo de B aumenta. En menos K, que era lo que les decía aquí al puro comienzo, que esto va a aumentar si la corriente aumenta. Entonces, por ley de Lenz, la corriente inducida busca el equilibrio, que básicamente sería esto. Si yo giro en esa dirección, en esa espira, yo voy a generar una FEM inducida que va para arriba, va en K, y va a intentar contrarrestar el cambio. Entonces sí, esa es la respuesta. Queda pendiente el inciso D y el inciso C, que ahorita lo vamos a ver, pero básicamente va muy de la mano. Este ejercicio involucra ambos conceptos y es muy completito, la verdad. Pero sí es bastante rudo, hay que negarlo. Bueno, capítulo 30, más la continuación del ejercicio. Tenemos la ecuación, bueno, vamos a ver aquí, arribita, las ecuaciones, y vemos que tenemos bastantes ecuaciones. Tenemos este puño que está acá, más este que está acá. Sin embargo, esta que está acá y esta que está acá podrían ser una sola. Sin embargo, las pusieron separadas por algún motivo, pero realmente tenemos 6 ecuaciones. De esas 6 ecuaciones, esta que está acá se utiliza cuando hay un inductor, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, digamos que esta en inductancia mutua no entra, por así decirlo. Las demás, digamos, esta que está acá tampoco entra en inductancia mutua. ¿Por qué? Porque ahorita lo vamos a ver, pero esto es cuando hay un objeto solo. Y ahorita en inductancia mutua es cuando tenemos dos objetos. Por ejemplo, en este ejercicio que estamos resolviendo o que empezamos a resolver, aquí tenemos dos objetos, un cable y una espira. Entonces, cuando el cable genera una FEM, bueno, genera un campo magnético que va aumentando, va variando, la espira genera una FEM inducida. Entonces, ahí es donde hay dos objetos, ahí es donde existe la inductancia mutua. Y entonces, vamos a ver un poquito más de eso.
aquí les pongo dos objetos y estas serían las ecuaciones. Esto que viene acá, este N1, flujo 1 y 2, es por si uno tuviera, yo qué sé, dos bobinas. En una bobina tengo N cantidad de espiras y tengo tal flujo. Y en la segunda bobina tengo una corriente y 2. Entonces yo quiero la inductancia mutua, que es M. Yo voy a utilizar estos valores de la primera bobina y la corriente de la segunda bobina. O puede ser al revés. Utilizo los valores de arriba de la segunda bobina y de la corriente de la primera bobina dividida. Entonces realmente eso varía de lo que es lo que tengo. Solo que siempre hay que tenerlo muy en claro que no hay que mezclarlo, no es simplemente meterlo por meterlo en la calculadora, sino que tiene que tener cierta lógica. Pero en el formulario viene aquí bastante claro. ¿Qué unidades tiene? Envios. Luego con esto, ¿qué podemos hacer? Porque esto es solo aplicar fórmula realmente. Bueno, y otra cosa a mencionar es que aquí tenemos un flujo. Entonces ese flujo nos hace devolvernos al capítulo 29, muy importante, que era lo que decía al comienzo, digamos que ambos capítulos se mezclan, básicamente. Podemos hacer una combinación de ambos y queda muy bien. Pero bueno, ¿qué hacemos con este M? Vamos a sacar una FEM en una bobina. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Esta que está acá. Entonces, si queremos la FEM en la bobina 1, vamos a utilizar el M que calculamos y derivamos la corriente de la segunda bobina con respecto al tiempo. Y esto va a estar en voltios, porque FM es en voltios. Si quisiéramos en la segunda bobina, vamos a utilizar el M igual, el M no importa. Si calculamos el M bien, va a ser el mismo para ambos, pero vamos a derivar la corriente de la primera bobina con respecto al tiempo. Y igual, esto viene acá muy claro, muy explícito en las ecuaciones. Por eso les decía que realmente teníamos 6 ecuaciones, porque esta que está acá y esta que está acá son la misma. Pero bueno, pudieron haber hecho algo como esto, pero no lo hicieron. ¿Qué más? Un aspecto como teórico, llamémosle, es que la inductancia mutua depende de varios factores que en las ecuaciones algunos sí se involucran, por ejemplo, el número de vueltas. ¿Por qué? Porque aquí en la ecuación vemos que hay un n, n1 y n2, entonces el número de vueltas afecta. También realmente afecta a las corrientes. De manera así muy teórica, la forma de la bobina va a afectar, el tamaño de la bobina va a afectar. ¿Por qué? Porque nosotros aquí tenemos flujo. Flujo, hay que recordar que el flujo va a ser B por A, bueno, la integral de por dA, producto punto. Entonces, digamos que el área, dependiendo del área que tengamos, si tenemos una espira circular o normalmente las bobinas son circulares, pero uno nunca sabe. Pero la forma también va a importar. También la orientación que llevan y la separación, pero más que todo eso que está acá, muchas cosas son como teóricas, como de cuáles afirmaciones son falsas acerca de la inductancia mutua o tonteras de ese estilo. Denme un segundo para tomar agua. Ahora sí, retomando, seguimos con el otro tema del capítulo 30, que es autoinductancia o inductores, que tal vez, dependiendo de los cursos que estén llevando, ya conozcan un poco de los inductores. Entonces, la primera fórmula que tenemos de inductores es esta que está acá. Y inductores va a ser representado por una L. Igual, las unidades van a ser en Henry's. Si vemos aquí en las ecuaciones, vemos que aquí tenemos el L. Vemos que por acá tenemos otro L. Entonces, esas fórmulas van a estar relacionadas. Y como podemos ver, esta ecuación de L y esta ecuación, otra ecuación que involucra a L, no aparece M. Entonces, si yo estoy en un ejercicio donde utilicé esta, yo voy a utilizar luego esta. Yo no voy a utilizar estas. Y además, notar que aquí aparece un L. Entonces, si yo llego a utilizar esta, puedo usar esta y puedo llegar a usar esta. Y esta última también cuenta, pero
creo, no estoy muy seguro del todo, pero creo que no aplica solo para inductores, creo que es una fórmula en general, pero igual es del tema del capítulo 30, no es del tema de ondas, del capítulo 32. Entonces ahí tenemos la primera fórmula, luego de esa podemos pasar a esta otra, que la FEM va a estar en voltios, porque es una fuente. Luego lo que les decía, energía almacenada en un inductor, por algo aquí hay un L, y esta I que hay aquí es corriente. Esto va a estar en joules, porque es energía, y luego la densidad de energía magnética va a estar en joules entre metro al cubo. Y sería esta ecuación, y simplemente digo, uno mete ahí en la fórmula, no hay mucho que explicar en estas dos de acá, bueno, realmente en esta tampoco, bueno, ni en esta más o menos, es que depende de los planteos que se puedan llegar a hacer, puede hacer mucho de simplemente meter fórmula o de un planteo inicial. Por ejemplo, en este primer ejercicio en este ejercicio que resolvimos, sacar este flujo magnético tiene su trabajo. O sea, ahí está una parte muy complicada del ejercicio y por eso vale 5 puntos. Entonces, ojito ahí porque esa parte estaba complicadilla y lo demás es muy sencillo, ya lo vamos a ver. Pero bueno, otra fórmula que no viene es esta que está acá, que es densidad de espiras, que se representa con un n pequeño y va a ser el número de espiras entre el largo. Y no viene. Igual no les voy a decir que se la aprendan, pero se evalúa aquí en el libro, en el capítulo 30 aparece. Entonces, podrían llegar a ocuparla, podrían no llegar a ocuparla. Yo les doy ahí los caminos y simplemente de ustedes verán qué deciden hacer. Pero en el capítulo 30 está. Eso es algo a destacar. Y bueno, continuación del ejercicio. Retomamos aquí el inciso A, que teníamos esta ecuación para el flujo magnético. Y ahora vamos a la parte B. Una expresión de la inductancia mutua entre el alambre y la espira. Entonces vamos aquí a las fórmulas. ¿Cuál es inductancia mutua? M. Entonces ya aquí tenemos un M. Luego aquí tenemos otra que tiene M, pero eso ya es una FEM. Entonces esa ya no me interesa. La que a mí me va a interesar es esta acá. Y vemos que tenemos un caso particular porque yo que tengo flujo magnético 1 o flujo magnético 2 y la corriente que es 1 o 2, bueno, lo dije al revés, 2 o 1. Entonces, en este ejercicio, como no son bobinas como tal, simplemente yo voy a poner los valores que yo tengo en esto de acá. Pero en todo caso vemos que si aquí tengo número de espiras y aquí tengo el flujo, ese flujo va a pertenecer al número de espiras y la corriente va a ser el alambre. Es decir, esto va a ser, digamos, de la espira y esto va a ser del cable con corriente. Y entonces sí, vemos que tenemos esto. Vamos a pasar a eso que está ahí básicamente. Y vamos a sustituir, vamos a meter todo esto que está acá, lo vamos a dividir entre la corriente. Y así como spoiler, aquí tengo una corriente y aquí tengo otra corriente. Entonces, cuando yo planteé ahí toda la ecuación, se me van a ir las corrientes. ¿Por qué? Porque cuando yo pase este que está acá, lo pase acá abajo, y me va a quedar uno arriba y otro abajo de la fracción. Y por propiedades de fracciones, puedo cancelarlas. Luego voy a obtener esto que está acá. Y esto ya como la parte resumida. Entonces, sí, esta sería la respuesta, sería la relación. Y como podemos ver, es algo que resolví en 2 renglones. Y eso que intento escribir bonito y grande para que logren entenderlo bien. Pero bueno, parte C. Encuentra el valor de la FEM inducida a los 0.9 segundos. Vamos aquí a las fórmulas. Vemos aquí que tengo ya una ecuación o tengo esta otra. ¿Cuál uso? Cualquiera de las dos. No importa en absoluto. Porque esta expresión de corriente que yo voy a derivar con respecto al tiempo es solo una la que yo tengo. Pero en todo caso, como a mí me importan la espira, la corriente, si me dieran una expresión de corriente en la espira, no sería esa, porque a mí me interesa la espira. Tiene que ser la corriente del otro objeto, en este caso el alambre. Entonces sí, aquí tiro la fórmula, puse esa, pero podría haber hecho la otra
Y aquí tengo la expresión de la corriente. ¿Qué voy a hacer? Derivar esto que está acá. Entonces pego lo que es M, o sea, literalmente copié y pegué lo que es M, y pongo aquí que voy a derivar esto que está acá. Con respecto al tiempo, ¿por qué no puse aquí este área entre segundo al cuadrado? Luego aquí área entre segundo y esas cosillas. Digo, área, perdón, amperios. Esos son amperios, son unidades. Porque las unidades no me interesan, básicamente. Porque al final del día esas unidades van a quedar en amperios. Pero más adelante, si ocupo analizarlo, lo llego y lo analizo. Pero de momento, esto es lo que tengo que derivar. Y entonces, recordando derivadas, este 2 pasa para allá a multiplicar y le quito 1 al t. Este t baja al 1 a multiplicar y le quito al t. Entonces me va a quedar básicamente menos 6 más 12, que es lo que tenemos acá. Y entonces aquí es cuando ya puedo sustituir valores. ¿Por qué? Porque aquí me están pidiendo encuentre el valor de la FEM inducida. Entonces ahora sí, ocupo valores, ocupo meter esta información que está acá, que básicamente me dice N100, A es 10 por 10 a la menos 2. Y luego la parte de las resistencias para la última parte. Y pues sí, simplemente hago eso. Planteo aquí me faltó la unidad, segundos. Y lo meto en esto que está acá. Uso calculadora y me da esto. Así de sencillo es. Igual, aquí me tomó, digamos que 4 renglones, podrían ser 3. Pero sí, se resolvió muy fácil. Y en la última parte, que era el valor y la dirección, bueno, el valor ya, la dirección ya lo sabíamos. Pero ¿qué pasa con el valor? Con el valor, digamos, voy a ponerlo por acá, inciso D, A, B, C, D. Voy a tener aquella fórmula. Entonces yo de aquí esto lo paso a esto. Y me van a decir, ¿se está sacando esa fórmula? ¿Quién sabe dónde? No, aquí está. Simplemente la interpretación. ¿Por qué no la pude calcular antes? Porque no tenía el valor de la FEM inducida, básicamente. Entonces de aquí vamos a pasar a esto. Aquí I va a ser igual a la FEM inducida entre R. ¿Y qué sería el valor ese de R? Ya me lo dan, que es 2 ohmios. Y el valor de la FEM es ese. Voy a tirarlo aquí en la calculadora para dejárselos ahí, para que lo sepan. 2, uy, entre 2. Entre 2 es 2 ohmios, sí. Es 1,07 por 10 a la menos 6 amperios. Y pues sí, básicamente así se resuelve ese ejercicio. Igual recordar, fue del primer semestre 2024 extraordinario. Y sí, más o menos ahí podemos ver, digamos, como un ejercicio donde se involucran distintas cosillas. Se involucra capítulo 29 con capítulo 30, donde el planteo más difícil estuvo en el capítulo 29, que era eso. Si se sacaba eso primero, el resto era muy sencillito. Y sí, ese fue un ejercicio que si yo fuera el coordinador de cátedra, yo intentaría poner algo como eso, donde se evalúen ambas cosas. Pero bueno, como aquí salió la inductancia mutua, no pudimos ver lo que es la autoinductancia. Entonces agarré otro ejercicio de examen donde salga la inductancia, la autoinductancia o inductores. Que vamos a ver que no es muy complejo. Bueno, más o menos. Dice, considera un solenoide ideal largo y recto. Y aquí viene la primera trabajo. ¿Qué rayos es un solenoide ideal y largo? Bueno, básicamente es algo que se va enrollando así, muy, muy trambólico. Pueden buscarlo en internet. Pero bueno, ¿qué me importa el solenoide?
es que vamos a tener este área, que es pi por el radio al cuadrado, como si fuera una circunferencia, básicamente. Un círculo. Bueno, el punto es que las dimensiones de ese solenoide son 3 centímetros de radio, 25 de longitud y 5.000 espiras en total, y su interior está vacío. No me pregunten qué pasaría si no está vacío, porque no tengo la respuesta. Sin embargo, les voy a enseñar cómo se resolvía este ejercicio. Dice parte A, considerando, bueno, no puse de qué examen era de qué semestre ni año puse este ejercicio, pero sé que está en la cátedra, porque de ahí saco yo los ejercicios de examen. Pero bueno, dice parte A, considere que el campo magnético del solenoide está dado por esta ecuación de aquí. Determine la autoinductancia al solenoide. Vamos acá a las ecuaciones y me dicen autoinductancia. Entonces no es inductancia mutua. M de mutua, cancelada. ¿Qué me quedaron? Esta acá y esta acá. Entonces la que tiene L es esta de acá. Y vemos que tenemos flujo de campo magnético. Entonces ocupamos esta que está acá y esta que está acá. Entonces volvemos acá y vemos que el campo magnético es constante. No es variable, digamos, no varía. No, bueno, constante no, uniforme. No hay que integrar porque ya me lo están dando, o sea, es eso. Y el área, como ya lo definimos, para el solenoide era esa que está ahí. Entonces, otra cosa a agregar es que aquí nos sale un n pequeñito. El n pequeñito habíamos dicho aquí en la presentación del capítulo que era la densidad de espiras y que no viene en el formulario y no viene. Incluso me parece que cuando yo busqué este ejercicio y lo encontré, esta fórmula no venía en el formulario. Entonces, ojito ahí. Pero bueno, básicamente cuando yo sustituya voy a tener aquí un n pequeñito que luego se va a convertir en esto. Para no dejarlo en términos de n pequeñito. ¿Por qué? Porque yo quiero meterle valores al final del día. Podría meterle los valores aquí, también es válido. Pero bueno, creo que lo dejé en manera de expresión, no me acuerdo muy bien. Pero bueno, juntamos estas dos ecuaciones y vamos a tener esto que está acá. Donde este n que está aquí entre la corriente va a ser esto que está aquí y aquí tengo el flujo. Entonces ahora sustituyo lo que es esto y lo que es esto por lo que valen, o sus equivalencias. Mu sub 0 por n por i y pi por r al cuadrado. Y entonces se nos cancelaron las corrientes. Voy a cambiar este que está acá por su equivalencia y entonces me va a quedar esta expresión de acá. Y entonces, si ya yo lo evalúo con n es tanto, r es tanto, l es tanto, me da este valor. ¿Estuvo complicado? Absolutamente no. Simplemente en este ejercicio, si uno no sabía esto, ya no pudo sacar el ejercicio, básicamente. Entonces, igual, no sé, llamada de atención, se la pueden llegar a aprender, no se la pueden llegar a aprender. Yo les doy la información y ustedes tomarán la decisión de ver qué hacen con ella. Igual las unidades Henrys. Parte B. Si la corriente por el solenoide varía desde 0 hasta 5 amperios, ¿cuánta energía se almacena en el inductor? Aquí lo que me va a interesar es lo de 5 amperios. No me va a interesar lo de 0 amperios, ni la variación. Sino directamente voy a ir a la de 5 amperios, porque esa es la energía máxima que puede, digamos, llegar a almacenar. ¿Y cuál fórmula mencionó el tutor de que habla de la energía almacenada en un inductor? Bueno, pues la que tiene L, porque acabo de calcular L, o sea, calculé esto y ahora me piden otra cosa y justamente en esta fórmula tengo un L. ¿Será esa la fórmula o será esta? Bueno, al final del día es esta. Y tenemos esto aquí. Esto literalmente lo resolví en un renglón. De esto pasé a esto, que fue que sustituí valores y al final da este resultado. Muy simple, no hay mucho que agregar.
Parte C. Si el solenoide fuera el doble de largo, manteniendo la densidad de espiras por unidad de longitud, ¿cuál sería la nueva autoinductancia? Bueno, esta sí está un poco más compleja, a pesar de que vale solo 2 puntos, porque hay que entender muy bien esto de la densidad de espiras. Porque me están diciendo qué pasaría si fuera el doble de largo. O sea, qué pasaría si yo tuviera aquí L por 2. Esto va a variar, pero el punto me dice es que se mantiene la densidad de espiras. Entonces yo, si multiplico aquí por 2, yo tengo que también, digamos que multiplicar aquí por 2, llamémosle. Bueno, lo que yo voy a hacer es simplemente igualar esto con un N2 entre L2. Eso es lo que yo voy a hacer. Me imagino que puede haber otro método, pero para mí eso es como el más sencillo. Y ya lo vamos a ver cómo lo planteé. Básicamente tenemos esta ecuación de autoinductancia y vamos a ver cómo varía. Y por ejemplo, aquí fue lo que les dije. Yo tengo que la densidad de espiras A va a ser densidad de espiras B. Y me dicen que este es el nuevo largo. Eso lo dicen en el enunciado. Dicen, si el solenoide fuera el doble de largo y mantiene densidad de espiras. Aquí está. O sea, aquí está el largo 1 y aquí está el largo 2. Aquí tengo la cantidad de espiras 1 y aquí voy a tener la cantidad de espiras 2. Y meto esto a la calcu o lo puedo despejar, como sea. Y me va a dar que el número de espiras 2 va a ser igual a 10.000. Ahí está un poco feo, pero son 10.000. Y aquí ya lo puse como más decente. Entonces calculamos la nueva autoinductancia, si fuera el doble de largo, con estos valores que están acá, donde noten que el largo, este es el doble de largo al que calculamos en el primer inciso. Aquí es 25 o 0.25 y aquí es 0.50. El radio sigue igual y esto cambió. Y entonces nos da este valor que está acá. Como vemos, sí cambió un poco. No sé si el doble, no estoy muy seguro. No sé si hay una relación exacta. Cuidado ahí. Pero básicamente sí se resuelve. Parte de calcule la densidad de energía para ambos inductores, el del inciso A y el del inciso C, siendo la corriente 5 amperios. ¿Cuál es la densidad de energía? Bueno, si en el inciso B utilizamos la energía almacenada, en el inciso D nos piden la densidad. Entonces, si ya usamos esta, a huevo va a tener que ser esta otra. Y vemos que hay un campo magnético dividido al cuadrado, dividido entre 2 por mu sub 0. Y simplemente tiramos fórmula. De aquí, esto fue la equivalencia que teníamos de campo magnético. Tenemos un N, lo vamos a transformar en su equivalencia, que es N grande por número de espiras entre el largo. Y esto que está acá ya lo evaluamos, básicamente. Lo vamos a evaluar para ambos casos. Pero aquí pasa algo, digamos, a pesar de que yo hice esto, yo lo hice como para que vieran cómo se puede llegar a resolver. Y digamos, de aquí ya yo puedo meterle valores a todo eso. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que NA va a ser igual a NB. Entonces yo realmente, con que calcule una de las dos variaciones, porque me piden tanto el inciso A como el inciso C, con solo que yo calcule uno de esos dos, ya yo voy a tener la respuesta. ¿Por qué? Porque esto que está aquí va a ser igual en ambos casos. La corriente va a ser la misma. Conclusión, la densidad de energía va a ser la misma en ambos casos, a pesar de que uno es el doble de largo que otro. Entonces, aquí se los planteo, o sea, aquí lo hago para que ustedes vean. N va a ser igual a esto, que es el primer caso. Esto me da 20.000 y las unidades son 1 entre metros, porque esto es adimensional y esto tiene metros. Básicamente, es más, voy a ponerlo aquí. Unidades. Unidades. Y tiro la segunda, que es para el inciso C. Tiro esto, lo meto a la calco y qué raro, me da 20.000 igual. Entonces se concluye que eso es cierto. Y ahí simplemente lo meto ya acá, esto que está acá, cualquiera de los dos, porque ya yo sé que N es 20.000, o sea, puedo utilizar esta realmente. N es 20.000 y me va a dar este resultado que está acá, donde las unidades es julios entre metro al cubo.
y es para ambos casos. Y aquí se puede mostrar por esto. Si fuera que la corriente variara, no serían iguales. Si fuera que NA es distinto, o sea, que fuera algo como esto, eso no se cumpliría. Pero como son iguales, sí se cumple. Y así se vería como la resolución de ese ejercicio, que como pudimos ver, realmente es mucho aplicar fórmula. La parte más difícil es una parte A, y aún así considero que estuvo muy fácil. En cambio, comparamos el inciso A de este ejercicio, este está rudo, la verdad. Sí se puede sacar, pero está más rudillo. Pero bueno, eso sería, digamos, como lo que les traje el capítulo 29 y capítulo 30. Volviendo aquí al puro comienzo, el formulario, viendo que solo utilicé básicamente estas fórmulas de acá. Utilicé absolutamente todas, excepto las de aquí abajo, porque realmente nunca he visto que se utilicen en un examen. Puedo estar equivocado, pero ojito ahí. No les voy a decir que no las tomen en cuenta, porque por algo vienen ahí, pero no sé en qué parte se utilizarán realmente. Y ahora nos queda lo del capítulo 32. No lo voy a explicar en esta clase. ¿Por qué? Porque legalmente ya me di la chamba de explicarlo en la semana 16. Yo tomé la decisión de explicárselos bien con formulario de examen, que no fue la de este tercer parcial, formulario de examen, pero igualmente las fórmulas que vienen son exactamente las mismas. Sí, son exactamente las mismas. No cambia absolutamente nada. Entonces, para el capítulo 32, los invito, los insto que vean la grabación de semana 16. Aquí resuelvo ejercicios que se podrían ver sencillos, pero alguien puede decir, ah, no, pero es que qué vivo, esos ejercicios no son como los de los exámenes. Pero para eso, ahorita, digamos que ya terminó los primeros 2 capítulos que entran en el examen, voy a resolver un ejercicio de examen de este capítulo. No lo voy a explicar porque esta semana lo expliqué, considero que bien. Entonces prefiero que vean la grabación. Si tienen alguna duda me pueden preguntar y con mucho gusto, apenas tenga chance, les respondo. Pero básicamente son ejercicios como estos, donde así como ahorita, simplemente llego y tiro fórmula y me sé las unidades, muy importante. Pero bueno, los insto y los invito a que se vean la grabación de semana 16. La de semana 15 también los invito a que se lo vean, porque tiene como unos pequeños conceptos como esto que está acá. Bueno, esta fórmula que no viene en el formulario de examen, pero aquí se vería como un ejemplo de cómo se utiliza. Y esto que es plenamente teórico. Bueno, les voy a hacer spoiler. Si esta espira se mueve, pero el campo magnético siempre es el mismo, entonces la Fermi inducida va a ser cero porque no hay ningún cambio. A pesar de que se mueve, no hay ningún cambio. Pero bueno, ahí pueden ver esas clases. Y el último ejercicio, que es del capítulo 32, para por lo menos cubrir absolutamente todo. Pero es que si me pongo a explicar todo esto es de cero, y es tontera porque ya aquí considero que lo expliqué bien. Entonces, bueno, ahí los dejo de tarea por si no lo han visto, para que pausen este video, porque creo que nadie se conectó al final del día, y se vean la grabación de semana 16. Y luego que la ven en semana 16, vuelven acá y vamos a resolver este ejercicio. Y no es muy distinto que digamos. Ejercicio de examen primer semestre 2024 ordinario. Una onda electromagnética de haz de luz cilíndrico de 0.5 milímetros de diámetro tiene una longitud de onda de 550 nanómetros y la amplitud de su campo eléctrico es de 670 voltios per metro. Ahora bien, si vienen de ver la semana 16, se van a notar algo, y es que aquí no me están dando mucha dirección. No me están diciendo que el campo eléctrico va en I, J o en K. Y esa información yo ocupo ayuda para poder identificarla.
Entonces, vamos a ver más adelante dónde es que me dan la ayuda. Pero bueno, básicamente, el inciso A, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que me piden la frecuencia de onda. Si ya se vieron la grabación, vamos a ver que se utiliza esta ecuación que está acá. Y simplemente la despejo. Entonces, sabiendo que sé la velocidad de la luz y tenemos esta aproximación, ¿que dónde me saco yo esa aproximación? Viene por aquí. Luego de eso, simplemente despejamos F. Sabemos que esto es 550 por 10 a la menos 9. Tiramos calculadora. Ahí está, hercios. Parte B. Amplitud de su campo magnético máximo. Y nos dan el campo eléctrico máximo. Entonces, en las fórmulas, vemos la que tiene relación de Emax con Bmax, que es esa, la única. Y simplemente despejo Bmax. El C es este mismo que está acá. Y entonces aquí está la fórmula. Se despeja, se calcula y me da esto que está acá. Nada muy complejo. Ahora bien, se viene aquí ya la parte como compleja de este ejercicio. 5 puntos, que es lo mismo que resolví en semana 16. Si la onda viaja en dirección más X y su fase es 0 cuando X y T son 0, esta información no sé qué proporciona el ejercicio, pero como yo lo resolví, no influía en nada. Escriba las ecuaciones del campo eléctrico de la onda y el flujo magnético, el campo magnético de la onda. Bueno, con esto de que la onda viaja en dirección más X, básicamente me están diciendo, voy a volverme un poquito de semana 16, porque esto sí lo puedo explicar, aunque sea por lo menos eso. Es que yo voy a tener aquí esto que está acá, este producto cruz, que yo lo expliqué muy bien en esa semana y demás. Básicamente a mí me están diciendo en ese ejercicio que aquí yo voy a tener más I, y aquí voy a tener N1, producto cruz, N2. Y entonces yo les había dicho que podíamos llegar a utilizar esto que está acá, que era un pequeño diagrama. Y básicamente a mí me interesa que, bueno, es que a mí no me dan mucha información adicional, solo me dice que la onda viaja en esta dirección. No me dicen absolutamente nada del campo eléctrico y el campo magnético. Entonces, ¿cuántas soluciones tiene esto? Bueno, tiene varias. Porque, por ejemplo, si yo agarro aquí mi pequeño diagramita que yo les había dicho, y yo empiezo aquí en J, voy para allá y termino aquí en I, yo voy a tener que J cruz K va a ser igual a I. Esa es válida. Pero, ¿qué hubiera pasado si yo empiezo aquí en K y voy para allá y termino aquí en I? Voy a tener K cruz menos J y esto va a ser igual a I. Y eso también es válido. Entonces, en este ejercicio tengo varios caminos para la dirección. Yo al final yo puse N1 y N2, pero realmente ese N1 y N2 puede estar dado por alguna combinación de producto cruz entre vectores unitarios que me dé más I. ¿Por qué? Porque a mí no me limitan, no me dan otra información adicional. Es más, veámoslo aquí en un ejercicio que yo tiré. Dice, a ver, este, a ver, ¿qué dice? Y a ver, un momento. Tiene un campo magnético más X. No sé, ocuparé a ver mi propia grabación para ese ejercicio. Ok. Sí, por ejemplo, una onda electromagnética, longitud de onda tal, viaja en tal dirección. El campo eléctrico tiene una amplitud de tal y es paralelo al eje X. Ahí me están dando ya una orientación
del campo eléctrico en X. Entonces ahí ya yo tengo dos incógnitas y por aquí lo puse. Yo voy a tener esto. Esto que está aquí y esto que está aquí es fijo en ese ejercicio. Lo único que varía es esto. Y ocupo que esto me vaya a dar el resultado de esto, sea esto. Entonces ahí yo explico cómo se hace ahí la situación. Pero en este caso nada me lo define. Entonces yo puedo tener variaciones. Pero como dije aquí en capítulo 16, bueno, en los apuntes que hice aquí, yo voy a poner básicamente que voy a tener J cruz K va a ser igual a más I. Eso es lo que voy a poner ahorita. Lo iba a dejar como incógnitas, pero no me sienta bien. Entonces J cruz K va a ser igual a I. Que igualmente, como les dije, esto puede variar un poco y puede dar el mismo resultado y estará bueno, sí. Entonces ahí, ojito, de que en este al menos hay varias respuestas para las direcciones del campo eléctrico y el campo magnético. Si no entienden al chile, recomiendo que vean la grabación. Pero bueno, de aquí a esta fórmula ya vimos, ya sacamos N1 y N2, la sacamos por pura teoría. Nos falta W, que es esta fórmula, lo meto ahí a la cálcula, da eso. Nos falta K, lo meto ahí a la cálcula, nos da esto. Y entonces ya describo las ecuaciones. Esto de aquí es Emax, esto de aquí es Bmax, y esto que está acá se repiten ambos. Aquí hay un menos y aquí hay un menos, porque nos dicen que la onda, la dirección de la onda es en más X. Entonces yo eso lo expliqué en el video, que si da ese tipo de información, aquí voy a tener un menos. Si me hubiera dicho que está en menos X, aquí habría un más y un más. Entonces sí, recomendación, ir a ver el video. El módulo del vector de Poynting de ese max y ese método. Si vemos acá, nosotros tenemos dos ecuaciones con S. Esta que está acá y esta que está acá. Si vemos la diferencia, podemos decir que aquí, como aquí hay un producto cruz, puedo hacer ahí la multiplicación de las magnitudes por el seno del ángulo. Y al final vamos a obtener algo como esto, pero sin el 2. Pero en todo caso, si yo identifico que este es S medio, y aquí viene muy explícito que tengo que utilizar en la fórmula, si este es S medio, para obtener el S máximo, simplemente le tengo que quitar este 2 y ya está. Y hago algo muy similar. Sí, planteo aquí que S medio va a ser esto, meto valores a la cálculo y me tira eso. Y entonces pongo que S max es S medio por 2. Entonces se me cancela este 2 y voy a tener esto. Y ya. Esa sería la resolución. Esa sería la clase de hoy. Recomendaciones para el examen. Vayan tranquilos. Estudien las unidades. Estudien un poquito la teoría del libro. Estudien con ejercicios anteriores. Como el examen tengo entendido que es el miércoles, van un poco, ya es un poco tarde. Sin embargo, no es tan tarde. Pueden estudiar hoy. Se matan full hoy estudiando. Entonces mañana martes pueden intentar hacerles consultas a los profes. Si los profes no las atienden, yo con mucho gusto puedo atenderlos, a ver si logramos resolver las dudas. Y sí, eso sería la clase de hoy. Espero que hayan entendido, que les haya servido de algo. Y sí, eso sería todo. Muchas gracias. 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 Bueno, sí se